Buenos días, me llamo Brian Ost, soy abogado de inmigración. Soy dueño de una oficina de varios abogados, somos tres abogados en total aquí en Minneapolis. Yo tengo 21 años de experiencia solamente en áreas de inmigración. En particular, trabajo con clientes de todas partes del mundo, trabajando en asuntos de todas áreas de inmigración, en particular asuntos familiares, visas de inmigrantes para los quienes están aplicando afuera de los Estados Unidos, ah, quienes están aplicando para el asilo, para protección de persecución que han sufrido en su país o quienes tienen riesgo de ser perseguidos en su país. También para los quienes ya han ganado la residencia, les ayudamos en aplicar la ciudadanía y de vez en cuando representamos a las personas quienes están en proceso de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Uno puede ser deportado si se presente en la frontera, si no tiene una visa para poder entrar a los Estados Unidos. Uno puede ser deportado si se descubren las autoridades aquí en los Estados Unidos sin una autorización para estar aquí en los Estados Unidos, o si uno está aquí en los Estados Unidos con visa o con un estado permanente y está sujeto a la deportación debido a un hecho que ha cometido, especialmente un crimen por lo cual ha sido condenado en un corte federal o una corte estatal. La primera cosa que uno debe hacer es de entender exactamente el contenido de las alegaciones en contra su persona para ser sujeto a la deportación. Cada proceso de deportación es iniciado por un documento, la cual llamamos en inglés Notice to Appear, noticia de parecer. Y el propósito de este documento es de alegar por parte del gobierno en contra de la persona las razones por las cuales la persona está sujeto a la deportación. Entonces, normalmente el documento dice, usted no es ciudadano de los Estados Unidos, usted es ciudadano y nacional de tal otro país y está presente en los Estados Unidos sin autorización o está presente en los Estados Unidos con poder de estar aquí y está sujeto a la deportación debido hay un montón de razones por las cuales uno puede ser sujeto a la deportación. Crímenes de haber quedado más allá después de un periodo autorizado por el gobierno, por haber sido condenado por un crimen, por haber ingresado en hechos terrorísticos, quién sabe, pero estas son las alegaciones por las cuales uno está sujeto a la deportación y uno debe entenderlo. Y normalmente, pues uno puede recibir este documento en varias maneras. Lo puede recibir cuando está detenido por las autoridades de ICE o CBP. Puede recibirlo en el correo. Tengo clientes quienes han recibido estos documentos cuando, si por ejemplo, aplican por el asilo afirmativamente antes el gobierno y lo rechazan y se transfiere el caso al Tribunal de Inmigración y una de estas noticias llega con el rechazo de su aplicación para el asilo. Pero debe entender exactamente lo que dice, porque en mi experiencia, el gobierno no siempre está alegando completamente la verdad. Entonces uno necesita verificar que todo está correcto. Al hacer esto, uno debe inmediatamente consultar con uno, quizás dos abogados para aprender y conocer sus derechos y las opciones que uno tiene antes el tribunal. Pero lo que debe saber es que uno
aunque tiene el derecho de presentar con abogado, no tiene el derecho de tener un abogado. O sea, lo que quiero decir por medio de eso es decir que, por ejemplo, en un caso criminal, nuestra constitución garantía el derecho de que uno tiene en cierta clase de alegaciones criminales que uno tiene un abogado. Y si no puede pagar un abogado, el Estado tiene que proveer un abogado en casos criminales. No es así en casos antes el Tribunal de Inmigración. Y una cosa que es muy difícil, especialmente para la comunidad de inmigrantes, es de que abogados cobran por sus servicios y los casos antes el Tribunal de Inmigración pueden, no en todos los casos, pero en ciertos casos pueden tomar mucho tiempo y mucho trabajo y debido a eso son muy caros. El error más grave que cometen es que hablan. Nunca deben hablar especialmente a la policía acerca de su estado migratorio. Uno cuando está detenido por la policía no tiene la obligación de ofrecer información a la policía acerca de su estado migratorio. Lo bueno de vivir en una ciudad aquí como Minneapolis es de que la policía en este momento tiene una política de no preguntar acerca del estado migratorio de la persona quien cae en su custodia. Pero esto especialmente en los áreas rurales, la policía, los sheriff, en estas áreas casi siempre preguntan acerca de su estado migratorio. Y especialmente cuando se encuentran a personas quienes hablan español, esto es la pregunta principal que hacen la policía y los sheriffs. Pero siempre las personas deben mantener la boca callada. La policía puede, pues ellos no tienen, la policía de las ciudades, de los estados, ellos no tienen poder sobre asuntos migratorios, pero todo el mundo sabe que hay cooperación entre la policía y las autoridades migratorias. Ah, pero van a hacer preguntas y lo observamos muchas veces, que la policía hace preguntas a las personas a quienes se encuentran y preguntan acerca de su estado migratorio, cuál es su estatus, dónde naciste, cuál es tu estado, es indocumentado, aunque usan otras palabras más feas, me imagino. Ah, pero siempre no tienen el poder de obligar a uno de contestar las preguntas. Y siempre vuelvo al punto principal que hice, es que uno debe mantener silencio. No, la policía no tiene poder sobre asuntos migratorios. Si uno, por ejemplo, si uno se caiga arrestado por un delito, ah, la policía o el sheriff, porque ellos mantienen control sobre las cárceles, tiene una persona en su custodia quien, por ejemplo, está indocumentada o no es un ciudadano y ha hecho o ha cometido un crimen por lo cual puede ser arrestado. El ICE le puede pedir a la policía o al sheriff para mantener a esta persona en su custodia y la transfieren
a la custodia de ICE para que la persona pueda ser deportado, pero la policía no tiene poder de deportar a uno. Solo pueden transferir a una persona a las manos de ICE. El CBP es la agencia quien controla la frontera y los puntos de entrada a los Estados Unidos, en particular los aeropuertos. Entonces, todos los puntos en la frontera entre Canadá y México son de CBP y también los puntos de entrada en los aeropuertos cuando uno está llegando de afuera a los Estados Unidos. Esto es bajo el control de CBP. El ICE es la agencia encargada de arrestar y detener y deportar a personas quienes están sujetos a la deportación. Entonces, más o menos, el ICE está en control sobre las áreas en el interior del país. Como todo el mundo sabe, la ley de migración de los Estados Unidos son una de las leyes más complejas en todo el mundo para regularse para inmigración. Especialmente si uno ha estado aquí por varios años, siempre debe consultar con un abogado. Por ejemplo, ah, para una cosa que yo veo muchas veces, especialmente aquí en Minneapolis, es que los hispanos han sufrido ah, asaltos en su vida, en el trabajo, en la calle. Y una persona quien ha sido víctima de un asalto, un asalto de nivel de felonía, puede ganar una visa U. La visa U, lo que referimos es la visa U, es para personas quienes han sido víctimas en asaltos violentos en contra de su persona o, por ejemplo, una esposa, un esposo o su hijo. Um, Debe consultar a un abogado acerca de la posibilidad de hacer eso. Um, pero una cosa, un rumor, diría, es que personas me hablan y me dicen, ¿qué es esto de los 10 años? Y esto se refiere a una cosa, una ley para personas quienes han estado aquí por 10 años. Pero 10 años es solamente un aspecto de ¿cómo decir? Un beneficio bajo la ley de migración que es muy difícil de ganar y se refiere a la cancelación de la deportación o cancelación de la expulsión. Y es para personas quienes están en proceso de deportación primero. Entonces ya ha sido detenido y arrestado por el ICE y puesto en un proceso de deportación. Y han estado aquí por 10 años. Ha sido una persona de buen carácter moral, entonces no ha cometido felonías ni crímenes violentos, y tiene un esposo o esposa, hijo menor de edad o padre o madre, quien sea ciudadano o residente de los Estados Unidos. Y si la persona sujeto a la deportación fuera deportado de los Estados Unidos, que su hijo, esposo, esposa, madre o padre, residente o ciudadano, sufriría una dificultad muy extrema y muy tremenda si tal persona fue deportado de los Estados Unidos. Y además, la cosa que voy a añadir a eso es que la ley, el Congreso ha fijado que la cantidad de personas que puede recibir este beneficio cada año son 4,000 personas solamente. Y en este momento hay 1,000,000
más que 1.500.000 personas en proceso de deportación en todos los tribunales aquí en los Estados Unidos. Entonces, es un porcentaje muy pequeño que puede ganar este beneficio. La otra cosa que voy a añadir, especialmente para la población latina, es esta. Yo entiendo que muchas personas aquí en los Estados Unidos han mantenido aquí por varios años, en ciertos casos más que 20 años, y tienen adultos, hijos adultos, quienes ahora son mayores de edad y les puede pedir a ellos. Inafortunadamente, para las personas quienes habían ganado su entrada a los Estados Unidos en una manera irregular, o sea, simplemente cruzando la frontera sin pasaporte, uno generalmente no tiene el derecho de poder ganar la residencia aquí porque la ley no permite uno quien había ganado entrada ilegalmente a los Estados Unidos por ajustar su estatus aquí. Y al salir de los Estados Unidos está sujeto a un castigo de no poder regresar por 10 años. Entonces la ley generalmente no tiene beneficio para las personas quienes tienen adultos ciudadanos quienes les pueden pedir. Generalmente, si uno ha ganado entrada a los Estados Unidos con visa de turista, si no está cometiendo crímenes, generalmente no tiene nada que temer con respecto a su estado legal. No tienen derecho de trabajar, no deben estar buscando trabajo porque esto sería una violación de su estado como turista o de visitante a los Estados Unidos, pero generalmente no hay mucho que temer con respecto a las personas quienes están aquí presentes como turistas. Pues el proceso para pedir a un esposo o a una esposa quien está fuera de los Estados Unidos, en este momento, inafortunadamente, puede durar hasta 2 o 3 años en este momento. Y esto ha sido debido a los impactos en contra de los consulados quienes tenían que cerrarse por el COVID. Ah, de repente estamos escuchando de citas en los consulados que están abriendo de nuevo después de haber estar cerrados por el COVID, pero es muy infrecuente las citas. Pero básicamente el proceso es así. Uno, ah, el esposo o la esposa aquí en los Estados Unidos mete una petición familiar al servicio de inmigración. Y esto lleva evidencia de la ciudadanía de la persona, el matrimonio como el certificado y evidencia de haber terminado cualquier otro matrimonio anterior y evidencia de la relación de buena fe entre las dos personas. Esto se somete al servicio de inmigración y ellos lo evalúan y esto puede tardar hasta un año. Al aprobarla, si no hay razón de rechazar la petición, se transfiere a las manos del Centro Nacional de Visas. Y en este momento la persona está presentando evidencia de la razón por la que es elegible para ganar la visa. Muchas veces yo observo que las personas confundan el asunto de la relación entre los dos partidos y elegibilidad para la visa de inmigrante. O sea, uno no es automáticamente elegible para una visa de inmigrante si, por ejemplo, ha cometido crímenes y ha sido condenado por ejemplo, de un asalto o de leyes acerca de las drogas o cosas así. O sea, la relación, aunque ha sido aprobada por el gobierno,
uno todavía puede ser rechazada por la visa si no es elegible. Pero eventualmente, después de haber revisado todos los documentos, el gobierno dice, pues bueno, todo está lista y le fijan una cita para entrevista antes al consulado. Y la persona se presenta en una día y hora indicada por el Centro Nacional de Visas y presentan sus documentos y si todo pasa bien, le regalan la visa y la persona puede entrar como residente permanente. Nuestra oficina llamamos Ostschmieden y estamos en Minneapolis. Nuestra dirección es el 825 Nicollet Mall. Estamos en el salón 623, Minneapolis, 55402. Nuestro teléfono es el 612-724-4860 y puede mandar un email a brian@AustSchmien.com.